Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a casa una vez más. Les saluda Carla de Fernández con Biblia y Café en esta mañana linda de lunes. Bienvenidas a todas las que me escuchan a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y por supuesto también a todas las que nos visitan en el canal de YouTube. Gracias, mujeres, por estar aquí una semana más, un lunes más, acompañándome aquí en casa. Ven, trae tu Biblia, ya es lunes y aquí hay café para que juntas reflexionemos y conversemos acerca de la calumnia, un tema que casi no hablamos, quizá porque lo desconocemos o porque caemos tanto en eso que preferimos hacer caso omiso y fingir que nada pasó. Mira, conforme vayas escuchándome, parecerá que soy experta en el tema y la verdad es de que sí, para vergüenza mía lo confieso, lo digo. He calumniado muchísimas veces en mi vida, he sido calumniada también y creo que la gran mayoría de nosotras hemos estado en ambos lados. Entonces entendemos cómo funciona la calumnia y sabemos lo que se siente cuando somos calumniadas por alguien que amamos o incluso alguien que ni siquiera conocemos pero que nos han calumniado, sabemos lo que se siente. Espero en mi corazón y de verdad que es mi oración que este episodio sea de bendición y edificación para tu vida, así como para la mía, y que el Espíritu Santo nos dé convencimiento de pecado, si es que lo hay, y nos guíe, mujer, al arrepentimiento y la búsqueda y perdón de nuestro Dios para continuar viviendo para gloria de su nombre. No había estudiado la calumnia antes. Es un tema tan común, ya conforme lo vamos leyendo y estudiando, nos damos cuenta que es un tema muy común y creo que también es muy ignorado por muchos. La calumnia destruye relaciones, es peligrosa. Y conforme vayamos estudiando y conociendo más acerca de este pecado, podemos darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de nuestro Dios, de todos los días estar en su presencia y también de la necesidad que tenemos de un espíritu humilde y enseñable para poder todos los días recibir instrucción y aplicar las verdades aprendidas en su palabra. Porque si podemos conocerlo y saber cómo funciona y saber lo que se siente y todo, pero si no tenemos ese corazón y ese espíritu humilde y enseñarle para decir, ay Señor, sí, creo que estoy cayendo otra vez en este pecado, pues no va a funcionar. ¿Qué te parece si me acompañas a leer en tu Biblia el Salmo 19 del versículo 12 al 14, porque podemos orar con este salmo? Y dice así, yo te lo leo. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Quizás no sabemos si aún estamos con ese pecado en nuestro corazón, siendo calumniadoras. Pero bueno, empecemos. ¿Qué es la calumnia? La palabra para calumniadoras en la Biblia es la misma palabra utilizada para diablos. Es la palabra diabolos. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo o una anciana de la iglesia o cualquier persona calumnia o hace chisme, hombre o mujer, o sea, esto no es exclusivo de las mujeres, de hombre, mujer, niños, adolescentes, cualquier persona cualquier pecador, con eso decimos todo, ¿no? Cuando caemos en esto, realmente estamos haciendo el trabajo del diablo. La palabra diabolos aparece 38 veces en el Nuevo Testamento. 34 de esas veces es un nombre para Satanás. Se refiere a él directamente, porque él es el calumniador, el padre de la mentira. ¿Sabes? Así de grave y terrible es cuando nosotras calumniamos, pues entonces estaremos haciendo su trabajo. La Real Academia Española, la RAE, define la calumnia como acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. Otra definición agrega, acusación para dañar el nombre o reputación de una persona. Y sabes que en la Biblia el ejemplo más claro para hablar de cómo el diablo trabaja con la calumnia en contra de los hijos de Dios es con Job.
Job 1:1 nos dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job tenía una conducta intachable, era recto y no había algo que pudiera decirse contra él. Pero el diablo, que es quien acusa a los santos, como lo leemos en el Apocalipsis 12:10, sí lo hizo, sí se atrevió a acusarlo delante de Dios. Job 1, versículos 8 y 9 dice: y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás calumnió, es decir, acusó con alevosía y maldad a Job para causarle daño directamente. Acusó a Job de serle fiel a Dios y ser irreprensible, solo porque tenía todo de parte de Dios. Incluso menciona que si Dios le quitaba todo cuanto tenía, Job blasfemaría. Eso lo puedes leer en Job 1:11. Me causa impresión que dice que Satanás le dice al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, así como que por favor, como si no lo conocieras, ¿no? Se atrevió. Y claro, porque Satanás es el calumniador por excelencia. Él se presenta en tu vida y en la mía para calumniarnos delante del trono de Dios. Así es. Y no solo eso, también calumnia a Dios con nosotros, con su creación, creyentes o no creyentes. Dios es calumniado por Satanás. Jesucristo fue calumniado y de hecho aún lo sigue siendo. Tan solo necesitamos mirar los comentarios que se dicen de él en el mundo, tal vez en las redes sociales o con alguien de tu familia, en la misma escuela, en las universidades. O incluso tal vez has tenido pensamientos así de calumnia, aún siendo cristiana. O alguien te ha mencionado algo como lo siguiente. Por ejemplo, quizás has escuchado decir: si tu Dios es tan bueno, ¿por qué permite la maldad? Otro argumento: ¿por qué Dios permite tantas catástrofes en el mundo? ¿Dónde estaba Dios cuando lo necesitabas tú o cualquier otra persona lastimada? ¿Por qué si amas tanto a Dios te va tan mal? ¿Estás enferma o eres pobre? ¿Realmente crees que la Biblia contiene verdades absolutas? No necesitas a Dios. Eres una mujer inteligente, independiente y capaz. Tus problemas no son importantes para Dios. Quizá esté ocupado en Medio Oriente, salvando a la humanidad entera, pero no a ti. Otro argumento: si Dios se preocupa por sus hijos, ¿por qué tantos se van al infierno? La calumnia hace acusaciones falsas para que dudemos de Dios, de su amor, para que dudemos de su palabra y al final creamos que es un Dios malo o que no tiene cuidado de nosotros. La calumnia destruye nuestra relación con Dios. Platicaba con amigas del grupo de estudio que tenemos acerca de este tema y lo grave que es. Y nos dolió mucho darnos cuenta de que hemos actuado así más de una vez, muchas veces, de hecho. Algunas de ellas seguramente sin buscar el daño directo a la persona, sino que más bien ha llegado a ser un pecado común entre las mujeres, hombres. Incluso hay bromas acerca de lo chismosas que somos las mujeres. Hemos caído en calumnia, hemos calumniado muchísimas veces. Esa calumnia destruirá, en cualquier momento podría destruir nuestra relación con Dios. Es un pecado más común entre mujeres, eso sí tenemos que decirlo, es más común entre mujeres. Es un pecado que nosotras no podemos seguir cometiendo ni consintiendo, y menos cuando nos damos cuenta de que estamos cayendo en calumnia. No seamos parte de la calumnia, ni diciéndola, ni prestando oído para que alguien sea calumniado. Y aparte, te voy a decir algo, no me gustaría que mis hijos vean a una persona calumniadora en el mundo, en la escuela, donde sea, y piensen que es normal porque su mamá es así. Y mucho menos quiero que ellos calumnien a otros porque ese es el ejemplo que han recibido de mí, o de mi esposo, o de alguien cercano. Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, versículo 1 y el 3a. Dice así: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina.
Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras. Y es que cuando vivimos la sana doctrina que se nos ha enseñado, como mujeres ancianas o jóvenes, daremos muestra de que la estamos viviendo. Se verán esos frutos en nuestra vida. Otros nos verán y sabrán que en nosotras habita Jesucristo, porque la sana doctrina se evidencia en la forma en cómo vivimos, en cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo somos. Sabiendo que la calumnia es de naturaleza diabólica, pidamos a Dios que nos ayude a enfrentar cada día con firmeza y convicción el no hablar mal de alguien, ya sea con otras personas o de manera indirecta o a través de las redes sociales, de WhatsApp, ya sabes, eso es muy común. Estemos listas para no dar falso testimonio de nadie y para no querer perjudicar a ninguna persona. Tomemos tiempo para reflexionar en cuanto a las veces que hemos calumniado a otros y pongámonos a cuentas con Dios. Pidamos perdón por haber actuado así y de igual forma perdonemos a todos aquellos que seguramente nos han calumniado. No tenemos excusa para calumniar o hablar mal de nadie. Cuidemos la espalda de otros como deseemos que la nuestra sea guardada. Que en la mujer cristiana sea falso el dicho de que nos despedazamos entre nosotras y tratemos de hacer lo posible para vivir en paz con los demás, como nos dice Romanos 12:18. En una conversación que tuve con mi pastor hace unos días, me decía acerca de esto, de la calumnia, que nosotras, bueno, me lo decía a mí, no tienes por qué socavar, no tienes por qué hablar mal del trabajo, del servicio, de la vida de nadie más para demostrar que tú estás haciendo las cosas bien. Cuando empezamos a decir todo lo malo de otra persona para nosotros brillar, entonces estamos cayendo en calumnia y estamos haciendo el trabajo del diablo. Nuestro servicio a Dios, nuestra relación con Dios y el amor que tengamos hacia el prójimo es el que va a hablar por nosotras. No lo que nosotras sepamos de alguien más y lo externemos, ya sea con alguien más así cercano o a través de las redes sociales o incluso en el vecindario. ¿Sabes cómo? Entonces, de verdad, esto me voló la cabeza. No hables mal del trabajo de nadie, del servicio de nadie, no socaves su labor ni su servicio, porque eso habla más mal de ti. Habla lo bueno siempre, piensa lo bueno. Eso me lo recalcó una y otra vez. Filipenses 4:8. Siempre tienes que pensar lo bueno de las personas, porque a eso hemos sido llamados. Entonces es una labor bien grande y gracias a Dios por mi pastor, por mi esposo, por las personas que están cerca de mí y que ven esos pecados que a lo mejor para mí aún eran imperceptibles y que digo, wow. Debo de ponerme a cuentas con Dios y de verdad actuar lo más pronto posible porque, como lo estamos viendo, puede destruir nuestra relación con Dios. La calumnia es un tema muy interesante, mujer. Un pecado que tiene que ver con la mentira, el chisme, el falso testimonio. Todos ellos son pecados de la lengua. La calumnia destruye, es peligrosa y, repito, es más común en las mujeres que en los varones. Pienso que es un pecado que hemos dejado pasar desapercibido porque quizás ya hasta sea un hábito y no nos hemos percatado de ello. La calumnia es grave, tiene que ver con los pecados de la lengua, lo que decimos, lo que hablamos, lo que decimos acerca de otros, pero sobre todo tiene que ver con nuestro corazón. Mateo 15:19. Si quieres anótalo, subráyalo, apréndetelo, compártelo, súbelo en un tweet en Facebook y me etiquetas, por favor. En Instagram y me etiquetas. Dice Mateo 15:19. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Del corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos deja saber que las palabras provienen de nuestro corazón, de las intenciones que de Él emanan. Llama mi atención que está mencionada la calumnia junto a los pecados que podemos llamar escandalosos. Homicidios, adulterios, fornicaciones y ahí está la calumnia. Entonces es algo que debemos erradicar de nuestra vida sí o sí y cuanto antes mejor.
Pero, ¿por qué calumniamos? Dudo mucho que alguien se levante por la mañana y piense, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a desayunar huevito con salchicha y no sé, ¿a quién voy a calumniar hoy? Creo que esto no se planea, o sea, no es de que te levantes y digas, sí, hoy voy a calumniarla, hoy voy a decir cosas malas, hoy voy a pensar tan mal de ella que voy a decirlo y voy a expresarlo, o quizás sí pueda suceder, ¿no? Pero bueno, pensemos lo bueno de todos nuestros hermanos y creamos que no, que nadie se levanta, que nadie lo planea. Es un pecado que se ha vuelto un estilo de vida, o sea, ya no lo piensas, lo haces. Si nos detenemos a pensar o examinar todo lo que hablamos con otros durante el día, ¿cuántas de esas conversaciones tuvieron que ver con alguien no presente? Oh my God. O sea, lo vuelvo a repetir esa pregunta. ¿Cuántas de esas conversaciones tuvieron que ver con alguien no presente? Ahora, ahí te va otra. ¿Cuántas de esas fueron para edificar y bendecir? ¿Y cuántas solo para calumniar y chismear? No, bueno, ya me dan ganas de apagar aquí. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántas de esas conversaciones que tuviste hoy con tu esposo, con tu mejor amiga, contigo misma delante del espejo, cuántas de esas conversaciones fueron para edificar y bendecir y cuántas solo para calumniar y chismear? Y podemos pensar, bueno, eso tal vez pase en las mujeres que no son creyentes. Pero tristemente, también sucede en las filas de las iglesias, en las reuniones de casa, en los grupos de WhatsApp, entre amigas, en los desayunos, ¿sabes? ¿Recuerdas que es algo meramente diabólico? ¿Algo que es de naturaleza de Satanás? ¿A quién crees que atacaría primeramente? Por supuesto que a los santos. No es algo exclusivo de los que no creen en Dios. ¿Por qué calumniamos? ¿Por qué crees tú que lo hacemos? Se me vienen a la mente algunas respuestas. Pienso en quizás por envidia, por orgullo, por soberbia, por enojo, por venganza, por costumbre y la más común, creo yo, por descontento. Recordarás que la calumnia es una acusación falsa hecha maliciosamente para dañar a alguien, dañar su nombre o reputación. Y bueno, comúnmente calumniamos a otros con personas muy cercanas, a quienes tenemos confianza y con quienes nos sentimos libres de decir las cosas sin temor a ser descubiertas o ser juzgadas. O sea, no vas y calumnias a alguien con alguien que ni siquiera la conoce porque no tendría caso, ¿estás de acuerdo? O sea, ese pecado lo haces con quien te sientes en confianza, con quienes quizás ya estás tan acostumbrada a calumniar y a chismear que, bueno, te buscas para eso, se buscan para eso. Aunque en determinadas ocasiones también podemos hacerlo en las redes sociales. Me encanta hablar de ese tema porque estoy en redes sociales y he visto, he leído y he compartido también algunas de estas acusaciones falsas. No ahora, en el pasado, sin embargo, lo he hecho. Hemos hablado mal, hemos calumniado, incluso con personas que no conocemos. Y no es, en las redes sociales es más sencillo o más común hacerlo, ¿cómo le dicen? Pasivo-agresivamente. O sea, no dices el nombre, ¿no? No pones fulano de tal, esto y esto y esto. Ah, no. Ahí en las redes sociales lo que hacemos es lanzar la piedra y al que le caiga. O sea, una indirecta. Eso es más común en las redes sociales. Pero ¿te das cuenta del peligro que es el hablar de más? Mientras estaba estudiando este tema, caí en cuenta de lo peligroso que es hablar por hablar. De hecho, el versículo de 19 el Proverbio 10:19 dice así: en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras, o sea, entre más hables y más hables y más hables, la transgresión es inevitable. No sé si te pasa. Si hablamos mucho, vamos a pecar, ¿te imaginas? Si se dice que las mujeres hablamos 25,000 palabras al día, ¿cuánto no pecaremos? Pero seguro te has dado cuenta que hablas y hablas y hablas y hablas y luego ya cuando terminas de decir, dices, no puede ser, ¿para qué lo dije? O en WhatsApp, ¿no? Escribes, te das cuenta que ya cuando le das a enviar y lo lees nuevamente dices, no, ¿para qué le dije? Entonces,
Una de dos, o lo borras para que nadie lo lea, pero puede ser que ya alguien lo leyó, o sea que a quien se lo enviaste sí lo leyó y qué vergüenza. Vamos a pecar si hablamos y hablamos y no somos prudentes y no refrenamos nuestros labios. Hay una premisa en ese versículo precisamente que es: el que refrena sus labios es prudente. O sea que hay esperanza, mujer. Tenemos la oportunidad de decidir qué decir y cuándo decirlo. Si bien es cierto que la calumnia es para hacerle mal a alguien a través de lo que decimos, en ocasiones lo hacemos sin pensar. Esto también es cierto. No es que sea con dolo, sino que, como decía anteriormente, se ha vuelto parte de nuestra habla y es tan cotidiano que ya no lo vemos mal, o ya lo hacemos por descuido tal vez, ya nos acostumbramos, de verdad, nos hemos acostumbrado. Son esos pecados, perdón, que a lo mejor se escucha así como que, ay, no importa. No, es alarmante porque son pecados que se han hecho tan comunes y cotidianos en nuestra vida que ya ni siquiera lo vemos como pecado. O sea, ya calumniamos como por deporte, haz de cuenta. ¿Cuándo calumniamos? A veces ese pecado es sumamente sutil. La calumnia se puede esconder bajo el te lo estoy diciendo en confianza, o en las reuniones de oración que ya alguna vez compartí en un episodio que se llama ¿Oramos o acusamos? Está también el que podemos pecar calumniando cuando te lo digo para que estemos orando. Y es que es fácil hablar mal de alguien cuando no puede defenderse. Es fácil exponer los errores de una persona cuando más vulnerable está. A menudo somos propensas a calumniar a quienes no están de acuerdo con nosotras. Calumniamos a aquellos que están haciendo las cosas como nosotras o incluso mejor, y hablamos mal de ellos sin tomar en cuenta que nada debemos hacer por orgullo o por vanagloria. Nos lo dice la palabra en Filipenses 2, versículos 3 y 4. Es común que calumniemos a quienes están en una posición de autoridad sobre nosotros, por descontento, como te decía, pero eso es lo mismo que hizo Satanás y lo sigue haciendo. Aquí entran todos esos pecados. Pero entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Por qué calumniamos? ¿Por qué es tan común ese pecado en nosotras? ¿Por qué no solo buscamos bendecir a otros, hablar lo bueno de otras personas? ¿Por qué? Nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón, reflejan nuestro carácter. Si en nuestro corazón hay amargura, hay resentimiento, envidia, odio, dolor, miedos, enojos, celos, todo eso lo vamos a reflejar en nuestras palabras y en la forma en la que nos expresamos de otros. Es bien fácil ver qué es lo que está llenando el corazón de las personas tan solo, o que nos está llenando nuestro corazón tan solo al escucharnos hablar. Uno se da cuenta de cuando esa persona está más tiempo en la palabra de Dios porque es lo que va a hablar. Se da cuenta cuando está más tiempo en chismes y calumnias porque es lo único que va a hablar. O hay amargura y resentimiento porque solamente habla palabras de amargura, de resentimiento, de ataque, de enojo. Nuestras palabras reflejan lo que tenemos en nuestro corazón. Aunque debo decir también, mujer, que no es absolutamente necesario hablar mal de alguien para calumniarla. En ocasiones basta con decir la verdad de alguien que nos ha dañado para hacerle saber a otros que su actitud nos lastimó. ¿Con qué fin? O sea, la calumnia no siempre miente acerca de la otra persona. O sea, no es como cuando dijo Satanás, sí, pues quizás te es fiel y todo porque pues le has dado todo. No, a veces sí es, sí dicen la verdad. Entonces buscamos decirles, mira, ella me hizo esto y esto y esto y esto, con el fin de que nos den la razón a nosotras y se pongan de nuestra parte. Eso es calumnia, porque actuamos desde nuestro dolor y dejamos en mal a la otra persona, lo que puede llevar a romper relaciones de amistad, familiares o personales. ¿Te ha pasado? Seguramente has estado en uno de los dos sitios o en los tres. Puedes estar en medio del que calumnia, del que recibe la calumnia, o puedes estar calumniando o pudiste haber sido calumniada con algo que es verdad. ¿Qué están reflejando nuestras palabras, mujer? ¿Estamos mostrando a otros lo que Cristo ha hecho en nosotras? ¿O estamos todavía mostrando esa naturaleza caída
que quizás todavía nos está dominando. Mira lo que dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Hay tantos versículos que hablan sobre los pecados de la lengua, sobre el chisme, la calumnia, el falso testimonio. Muchísimos. Entonces, es para que prestemos atención de ahora en adelante. ¿Pero tú crees que sea posible que dejemos de calumniar o de chismear? Tal vez nos hayamos propuesto no hablar mal de nadie, pero ¿qué sucede cuando alguien nos hace enojar o nos lastima? Necesitamos dominio propio, mujer. Acudir cada día al trono de la gracia. Recordar, de verdad, ponernos a cuentas con Dios y decir, sí, Señor, reconozco que he dicho muchos chismes, que he calumniado a otros, que he hablado mal de otros para quedar yo bien, para hacerme la víctima quizás, para socavar su servicio o su trabajo, para que brille el mío, Señor. Ya me he dado cuenta de este pecado y quiero ponerme a cuentas contigo, en paz contigo. Tú y yo necesitamos todos los días acudir al trono de la gracia, predicarnos el Evangelio cada día, es decir, recordar que quiénes somos en Cristo, lo que Él ha hecho, que podemos ir confiadas delante de su trono a pedir perdón, a ponernos a cuentas, que somos lo que somos gracias a Cristo. Me refiero a que somos hijas gracias a Cristo, somos perdonadas gracias a Cristo. Podemos ir delante de Dios a pedir perdón por y por los pecados que vendrán y todo gracias a Cristo. Recordemos que estamos en esta tierra de paso. Aprovechemos el tiempo tan valioso que tenemos para compartir el Evangelio, hablar de la gracia de Dios, aprovechar el tiempo para, en lugar de hablar chismes y calumnias, mostrar a otros a Cristo resucitado. De verdad, no perdamos el tiempo hablando banalidades y cosas que traen división y destrucción, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, sea en redes sociales o con nuestros vecinos, dentro de nuestra familia. Hablemos de lo bueno que ha sido Dios con nosotros y vivamos la sana doctrina que se nos ha enseñado. Busquemos cada día ser más como nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos todas esas oportunidades de oro que tenemos todos los días para vivir conforme a las Escrituras. O sea, todos los días, en todo momento tenemos oportunidad para vivir lo que creemos. Si lo creemos, si creemos la palabra de Dios, entonces vamos a vivir y actuar como en ella está escrito. Comencemos desde ahora a prepararnos para ser esas viejecitas piadosas, sabias, que viven la sana doctrina, que son reverentes en su porte, que no son calumniadoras, sino que hablen la verdad del Evangelio. Amemos a Dios, pongámonos a cuentas con Él en este día, si acaso el Espíritu Santo trajo a memoria y mostró ese pecado en nuestra vida dando convicción. Es momento de pedir perdón a nuestro eterno Dios, de reconocer que hemos fallado, que hemos calumniado y que hemos hablado mal de otros cuando a Él le bendecimos. ¿Te acuerdas lo que dice Santiago 3:9? Déjate lo leo, ya para finalizar. Santiago 3:9 dice así. Dame un segundo. Dice, Santiago 3:9. Con ella, está hablando de la lengua. Bueno, te leo desde el 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal, no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. El 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Que nuestro gran Dios nos ayude y dé de su gracia para cada día continuar creciendo en sabiduría y amor para con Él y con los hombres. Con Él y con todos aquellos que tienen su imagen. Y si el Señor nos ha mostrado hoy que debemos acudir donde las personas que hemos calumniado para pedir perdón,
no dudemos en hacerlo. Si sabes que tu calumnia ha lastimado a alguien y ha roto la relación quizás, vayamos ahí, no dudemos en hacerlo, pongámonos a cuentas con ellos y que Dios nos ayude cada día, mujer, a no ser calumniadoras, sino a ser mujeres de verdad sabias, prudentes, que saben cuándo hablar y cuándo callar. Terminemos con la calumnia. El Señor va delante nuestra, mujer. Espero que te haya servido y sido de edificación para ti este tema. Si fue así, tanto como lo fue para mí, no dejes de compartirlo para que llegue a más mujeres que quizá necesitan escuchar de esto. Déjame un mensajito si te fue de bendición, si acaso no te habías dado cuenta de la calumnia, déjame saber cómo puedo estar orando por ti. Te mando un abrazo bien grande. Nos escuchamos el jueves, primeramente Dios, con otro tema, el cual quiero compartir contigo también. ¿Sale? Un abrazo. Bendiciones.